Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que está, bueno, revolucionando silenciosamente cómo creamos tecnología. Hablamos del no-code y el low-code. Hola, sí, un tema fascinante y con mucho movimiento últimamente. Exacto. Queremos explorar bien qué son estas herramientas, por qué están creciendo tanto ahora mismo y, sobre todo, mirar hacia adelante. ¿Qué podemos esperar para este 2025 y los años que vienen? Nos basaremos en análisis de mercado, predicciones. Y en lo que ya estamos viendo en la práctica, ¿no? Eso es, Que ya hay mucho construido. eso es. La idea es entender a fondo cómo están cambiando las reglas del juego. No solo para las grandes empresas de software, sino también para negocios más pequeños, para emprendedores, incluso para gente dentro de las empresas que no son programadores. Pues sí, un cambio bastante democrático en cierto sentido. Vale, pues si te parece, empecemos por lo más básico. A veces se usan casi como sinónimos, pero ¿qué diferencia hay realmente entre no-code y low-code? Buena pregunta para empezar, porque sí, a veces se confunden. A ver, el no-code, como su nombre indica, significa literalmente sin código. Vale, Son plataformas donde tú creas aplicaciones, flujos de trabajo, webs, lo que sea, a través de interfaces totalmente visuales. Piensa en arrastrar y soltar componentes, conectar bloques, como si fueran piezas de Lego digitales. ajá, entiendo. O sea, cero programación. Cero o casi cero, digamos. Están pensadas para gente que no tiene ni idea de programar, los llamados usuarios de negocio, o para crear prototipos muy rápido, lanzar una idea, un producto mínimo viable, en cuestión de días. Has mencionado un ejemplo antes, GIF Local, ¿verdad? Sí, es un queso muy citado. Durante la pandemia se creó en apenas 3 días una plataforma para ayudar a restaurantes locales a vender bonos regalo, todo con herramientas no-code. Demuestra la velocidad que se puede alcanzar para una necesidad concreta. Increíble. 3 días. Vale, eso es no-code. ¿Y el low-code? ¿Dónde encaja? El low-code o bajo código es un poco diferente. También se basa mucho en lo visual, en modelar procesos, en componentes predefinidos para acelerar el desarrollo. Reduce drásticamente la cantidad de código que hay que escribir a mano. Pero entonces sí hay código. Sí, esa es la clave. El low-code te da la opción de meter mano, de escribir código personalizado para funcionalidades más específicas, integraciones complejas o para optimizar el rendimiento. Digamos que es un 80-90% visual, pero con esa escapatoria al código si la necesitas. Entiendo. ¿Y quién usa más el low-code entonces? ¿También gente sin perfil técnico? Puede ser, pero sobre todo lo usan desarrolladores profesionales que quieren ir más rápido, ser más productivos, o equipos de IT en empresas grandes para construir aplicaciones empresariales más robustas y escalables. Como el caso que mencionaste de Zurich Insurance con Mendex, ¿no? Exacto. Mendix es una plataforma low-code muy potente. Zurich la usó para modernizar sistemas, crear nuevas aplicaciones para clientes, proyectos grandes y críticos que requieren esa flexibilidad de poder añadir código específico. Vale, queda más clara la diferencia. Y esto nos lleva a una figura que se oye mucho últimamente, el Citizen Developer o desarrollador ciudadano. ¿Son los usuarios del no-code, del low-code, de ambos? Pues principalmente surgen del mundo no-code y de la parte más accesible del low-code. Son personas que trabajan en áreas de negocio, marketing, finanzas, recursos humanos, operaciones, que no son programadores de formación, pero que usan estas herramientas para crear sus propias soluciones. O sea, gente que ve un problema en su día a día y dice, oye, pues igual puedo crear una pequeña app para automatizar esto. Justo eso. Automatizar un informe que les lleva horas, crear un pequeño portal para clientes, gestionar un flujo de aprobación interno, cosas que antes requerían pedir ayuda al departamento de IT, esperar meses, ahora pueden intentar resolverlas ellos mismos. Suena muy bien, muy ágil. Pero, ¿no tiene riesgos? ¿Gente sin formación creando aplicaciones? Tiene riesgos, claro. Y es uno de los grandes debates. Por un lado, es una fuente de innovación brutal y de agilidad. Por otro, si no hay cierto control, cierta formación, pueden surgir problemas de seguridad, de mantenimiento, de calidad. Es un equilibrio delicado. Ya veo. Un tema al que seguro volveremos. Pero, centrándonos en el crecimiento, parece que esto ha explotado. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado para que no-code y low-code estén en boca de todos en 2025? Pues son varios factores que han coincidido, digamos. Primero, una necesidad brutal de las empresas por la agilidad. La transformación digital ya no es una opción, es supervivencia y necesitan adaptarse rápido a cambios en el mercado, a nuevas demandas. Estas herramientas ofrecen esa velocidad.
La pandemia aceleró mucho eso, ¿verdad? La necesidad de digitalizar procesos de la noche a la mañana. Sin duda. Fue un catalizador enorme. Luego está lo que comentábamos de la democratización. Cada vez más gente tiene ideas, pero antes la barrera técnica era altísima. Ahora pueden empezar a construir ellos mismos. Eso libera una cantidad de talento y de innovación enorme. Tiene sentido. Y hay otro factor clave que sobrevuela todo esto: la inteligencia artificial. Absolutamente. La IA es el gran acelerador de esta ola. Por un lado, las propias plataformas LCNC, Low Code, No Code, están integrando IA para hacer la creación aún más fácil. Sugerencias inteligentes, generación automática de componentes. Y por otro lado, la IA generativa de código, ¿no? Como GitHub Copilot y herramientas similares. Exacto. Herramientas que te ayudan a escribir código o incluso lo generan directamente a partir de una descripción en lenguaje natural. Esto difumina un poco las líneas, porque un desarrollador usando Copilot está, en cierto modo, usando una forma de low code asistido por IA. Es verdad. Y hay cifras que dan vértigo. Leí una estimación que decía que para finales de este año, 2025, un 20% de todo el código nuevo podría ser generado por IA. Sí, esa es una de las proyecciones que circulan, un 20% a nivel global. Es una cifra impresionante que refleja el impacto que ya está teniendo. Pero siempre hay un pero. También leí algo sobre la fiabilidad de ese código generado. Efectivamente, es la otra cara de la moneda. La misma estimación o estudios paralelos sugieren que alrededor de un 30% de ese código generado automáticamente podría tener errores, fallos de lógica o, peor aún, vulnerabilidades de seguridad. Como su nombre indica. Pero el piloto sigue siendo el desarrollador que tiene que revisar, entender y validar ese código. No podemos externalizar la responsabilidad a la máquina, al menos de momento. Queda claro. A pesar de ese matiz, las previsiones generales para LCNC son enormes. Mencionaste a Gartner antes. Sí, Gartner es una de las consultoras de referencia y sus predicciones suelen marcar tendencia. Ellos estiman que para 2025, o sea ya, el 70% de las nuevas aplicaciones desarrolladas por empresas utilizarán tecnologías low code o no code. Un 70%. Eso es. Es pasar de ser una opción a ser casi la norma para nuevos desarrollos. Exacto. No significa que el 70% de todo el software sea LCNC, ojo, sino que la mayoría de las nuevas iniciativas que se pongan en marcha lo usarán en mayor o menor medida, desde pequeños flujos de trabajo hasta componentes de grandes sistemas. Vale, matiz importante. Pero aún así, un 70%. ¿Esto qué implica para los programadores de toda la vida? ¿Significa que saber picar código Java, Python, lo que sea, va a perder valor? Yo no diría perder valor, sino transformar su valor. A ver, la necesidad de desarrolladores pro-code, los que escriben código tradicional, no va a desaparecer. Siempre harán falta para construir las propias plataformas LCNC, para desarrollar los componentes complejos que luego otros usan, para las integraciones más difíciles, para la arquitectura de sistemas críticos. Entiendo. Para las tareas más de fondo, digamos. Eso es, el valor se desplaza. Quizás escribir código muy repetitivo o para interfaces sencillas se automatice más, sea con LCNO o con IA, pero la capacidad de diseñar sistemas robustos, de resolver problemas complejos, de entender la arquitectura global, de asegurar la calidad y la seguridad, eso sigue siendo fundamental, incluso más valioso. O sea que el rol evoluciona. Menos picar código para tareas rutinarias y más pensar en la solución global, en la arquitectura, en supervisar lo que generan las herramientas. Exactamente. Más arquitecto, más ingeniero de soluciones, más supervisor de calidad y seguridad, y también nuevos roles como especialistas en gobernar el uso de estas plataformas LCNO dentro de la empresa. Interesante esa evolución. Y hablando de lo que se hace. Porque a veces uno piensa en no-code y se imagina una web simple o un formulario. Pero, ¿qué se está construyendo realmente hoy en día con estas herramientas? Va mucho más allá, ¿no? Totalmente. Esa es una percepción que se ha quedado obsoleta. Hoy en día, con plataformas LCN maduras, se están construyendo cosas muy serias. Por ejemplo, dame ideas concretas. Pues mira, desde aplicaciones empresariales críticas que gestionan procesos centrales del negocio, hasta sistemas complejos de automatización de flujos de trabajo en el back office, conectando distintos departamentos. O sea, no solo la parte bonita de cara al cliente. No, mucho trabajo interno. Portales para clientes o para empleados con funcionalidades avanzadas. Modernización de sistemas legacy. En lugar de reescribir desde cero un sistema antiguo y monolítico que es carísimo y arriesgado, a veces se opta por
por reconstruir partes usando low-code, conectándolo con lo antiguo. Eso es interesante. Usarlo como puente hacia la modernización. Sí, como una forma de ir actualizando por fases. E incluso vemos aplicaciones en el mundo del Internet de las Cosas, IoT, para recoger datos de sensores, visualizarlos, activar alertas. Ostras, ¿hasta IoT? No me lo esperaba tanto en este ámbito. Pues sí, hay plataformas especializadas que facilitan mucho la conexión y gestión de dispositivos. Y luego están los casos de startups que han construido todo su negocio sobre estas herramientas. Mencionaste antes a TIL. Sí, una plataforma de búsqueda de empleo, creo. Exacto, construida fundamentalmente con herramientas no-code y consiguieron levantar 11 millones de dólares en financiación. Eso demuestra que no son solo para proyectos internos o que pequeños, se pueden construir negocios escalables y atractivos para inversores. Vaya ejemplo. 11 millones con no-code. Rompe muchos mitos. Pero claro, no todo será un camino de rosas. Como cualquier tecnología potente, imagino que tiene sus desafíos, sus puntos débiles. ¿Cuáles son las principales preocupaciones ahora mismo? Sin duda las hay, y son importantes tenerlas en cuenta. La primera, y quizás la más crítica, es la seguridad de los datos. Claro, si cualquiera puede crear apps que manejan información. Exacto. Si un citizen developer sin formación específica en seguridad crea una aplicación que maneja datos de clientes o información financiera confidencial, el riesgo de una brecha de seguridad, de un mal manejo de permisos, es alto. Hay que poner barandillas muy claras. Entiendo. ¿Qué más? La escalabilidad. Una aplicación hecha en no-code puede funcionar genial para 10 usuarios, pero ¿qué pasa si de repente necesitas que la usen 10.000 a la vez? Algunas plataformas tienen limitaciones o requieren una arquitectura muy bien pensada para escalar bien. No todas valen para cualquier nivel de carga. Hay que elegir bien la herramienta según la necesidad de escala futura. Fundamental. Otro reto clásico es la integración con los sistemas existentes. Las empresas tienen un montón de software, ERPs, CRMs, bases de datos antiguas. Conseguir que las nuevas apps LCNC se hablen bien con todo ese ecosistema a veces es complejo. Requiere conectores, APIs, y no siempre es trivial. Me imagino, el típico puzzle de piezas que no encajan del todo. Algo así. Y por último, pero no menos importante, está la gobernanza. Ah, el famoso Shadow IT o IT en la sombra. Justo. El riesgo de que cada departamento, cada equipo, empiece a crear sus propias aplicaciones por su cuenta, sin control central, sin seguir unos estándares. Y acabas con un montón de mini aplicaciones duplicadas que nadie sabe cómo mantener, con posibles riesgos de seguridad ocultos. Un caos. Exacto. Puede generar silos de información, problemas de cumplimiento normativo, dependencia de la persona que creó la app y que luego se va de la empresa. Es un riesgo real si no se establece un marco de gobernanza claro desde el principio. De todos esos retos, seguridad, escalabilidad, integración, gobernanza, ¿cuál dirías que es el que más quita el sueño a las empresas ahora mismo, en 2025? El más urgente. Es difícil elegir uno solo porque todos están conectados, pero si tuviera que destacar uno por su impacto transversal, probablemente diría la gobernanza y la seguridad, que van muy de la mano. ¿Por qué esos dos? Extiende más allá de los departamentos de IT tradicionales y llega a los citizen developers, el riesgo se multiplica. Asegurar que todo lo que se crea cumple con las políticas de seguridad de la empresa, con las normativas de protección de datos, RGPD, etcétera, y que no se crea un caos inmanejable. Eso es crítico. Claro, evitar el salvaje oeste de las aplicaciones. Exacto. El reto es encontrar el equilibrio. Cómo poner orden y control sin matar la innovación y la agilidad, que precisamente te dan estas herramientas. Es la gran pregunta para muchas organizaciones ahora mismo. Poner un centro de excelencia COE para el CNC, definir buenas prácticas, formar a los usuarios. ¿Entendido? Y mirando hacia el futuro, porque esto no para de evolucionar. Ujú. ¿Qué tendencias ves venir? ¿Hacia dónde se dirige este mundo LCNC? Pues aquí es donde se pone aún más interesante, creo yo. Estamos viendo una convergencia muy fuerte con la inteligencia artificial generativa. Lo que hablábamos antes, pero llevado más allá. Sí, ya hay herramientas experimentales y algunas que empiezan a ser comerciales donde tú describes lo que quieres que haga la aplicación en lenguaje natural, hablando o escribiendo. En plan, quiero una app para gestionar mis facturas de clientes que me avise cuando una esté a punto de vencer. Exactamente así. Y la IA te genera un prototipo funcional, una primera versión de la aplicación. Quizás no perfecta, pero sí un punto de partida muy avanzado. Eso es. Alucinante. Cambia por completo la idea de crear. Totalmente.
y plantea preguntas muy profundas sobre el futuro. Acabaremos viendo una fusión total entre no-code, low-code y pro-code en plataformas unificadas, donde uses la herramienta adecuada para cada parte del trabajo, asistido siempre por IA. Es una posibilidad. ¿Y qué pasa con las plataformas LCNC actuales? ¿Podría quedarse obsoleta si la IA se integra directamente en las herramientas que ya usan los desarrolladores o incluso en el software empresarial estándar, SaaS? Ese es un riesgo real. Algunas analistas hablan de una posible crisis de identidad para ciertas herramientas LCNC. Si tu CRM o tu ERP de repente te permite crear personalizaciones o pequeñas apps simplemente describiéndolas, ¿para qué vas a necesitar una plataforma LCNC separada para eso? Claro, la funcionalidad se integra donde ya estás trabajando. Exacto. Por eso, muchas plataformas LCNC están evolucionando. Una tendencia clara es ver cómo herramientas que nacieron como puramente no-code empiezan a añadir capacidades para insertar fragmentos de código, para tener más flexibilidad. Buscan ese punto intermedio. Combinar la simplicidad inicial con la potencia cuando hace falta. Eso es. Otra tendencia es el foco en los SDKs, kits de desarrollo de software, y las APIs, interfaces de programación de aplicaciones. Facilitar que las aplicaciones creadas con LCNC se integren perfectamente en ecosistemas más amplios. Y mencionaste algo sobre el cumplimiento normativo. Sí, sobre todo en sectores muy regulados, como la banca, los seguros o la salud. Las plataformas LCNC están trabajando en ofrecer funcionalidades que ayuden a cumplir con esas normativas de forma más sencilla. Controles de acceso predefinidos, logs de auditoría automáticos, plantillas que cumplen con ciertos estándares. Quitarle complejidad a esa parte. Facilitar la vida en entornos complicados. Muy necesario. Vale, hemos tocado muchos palos. Si tuvieras que juntar todas las piezas, ¿cuál sería el panorama general? El gran titular de lo que significa todo esto. Pues el gran titular es que estamos ante una aceleración sin precedentes de la transformación digital, impulsada por la democratización de la creación de software. O sea, más rápido y por más gente. Exacto. La innovación ya no es patrimonio exclusivo de los departamentos de IT o de las grandes tecnológicas. Ahora puede surgir desde cualquier rincón de una organización gracias a estas herramientas y, cada vez más, a la IA. Y eso, como decíamos, redefine roles. Redefine el rol del desarrollador profesional hacia tareas de mayor valor añadido, más estratégicas, de supervisión, de arquitectura, y crea nuevas necesidades, como la gestión y gobernanza de este nuevo ecosistema de creadores. Entonces, para que quede claro, ¿moda pasajera o cambio fundamental? Cambio fundamental, sin ninguna duda. Las plataformas no-code y low-code potenciadas por la inteligencia artificial no son una tendencia más, son una fuerza central que está moldeando y seguirá moldeando cómo se conceptualiza, se crea y se evoluciona el software en 2025 y en los años venideros. ¿Muy claro? Es una evolución que ya está aquí y que va a más. Exactamente. Es una pieza clave del futuro tecnológico que ya estamos viviendo. Pues nos dejas con una reflexión final bastante potente, ¿no? Si la inteligencia artificial puede llegar a traducir nuestras ideas, descritas en lenguaje natural, directamente en aplicaciones funcionales, ¿qué significará realmente crear software en el futuro? ¿Dónde va a residir el valor diferencial humano en todo ese proceso creativo? Una pregunta abierta y fascinante, desde luego. Ahí queda eso, para que le demos una vuelta. Muchísimas gracias por este análisis tan completo y claro. Un placer, como siempre. Y gracias a quienes nos escuchan. Esperemos que esta inmersión en el mundo no-code y low-code haya sido útil. Hasta la próxima.